Desde la mañana ya con 57 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Diego Fernández de Ceballos, ex senador, ex diputado federal y además también pues contendió para presidente de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. A ti, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues también aunado a todo esto, usted se destaca como pues analista en algunos casos de la política. ¿Qué análisis hace de lo que va hasta este momento de las campañas electorales a diputados federales y a 9 gubernaturas? ¿Cómo lo ve usted, don Diego? Bueno, con sus claroscuros, naturalmente con algunas acciones o actitudes que no son para felicitar, otras que naturalmente merecen reconocimiento y en pocas palabras, que no nos debe de sorprender. Generalmente la política en tiempos de campañas se coloca en condiciones algo ríspidas, pero para eso están los órganos electorales. No nos debemos de espantar de lo que pasa, debemos de exigirles naturalmente a nuestros candidatos, a los de todos los partidos, que actúen con la mayor seriedad, pero pues a veces empiezan los golpes y después el árbitro tiene que intervenir para moderar. Pero ¿cómo ve usted? Porque anteriormente sí veíamos agresiones, pero no era tan común, no era el común denominador. Ahora, pues la propuesta no se ve por ningún lado y solamente las agresiones de pues diferentes partidos, entre ellos el PRI, el PAN, el PRD, se están agrediendo mutuamente y los ciudadanos estamos en medio, no vemos cuál es la propuesta de estos 3 partidos en particular que se supone son las principales fuerzas políticas del país. Tal vez esta situación, que es real, como tú la señalas, Alejandro, se debe a que la propuesta de ley y lo que está en el trámite es el spot, es la expresión breve, es el tiempo muy reducido, en donde pues más vale una imagen que impacte, porque no caben en ocasiones argumentos que se puedan analizar, discutir, debatir. Yo creo que las campañas empezarán a tomar su curso ya más responsable en los próximos días, porque ya empiezan los debates. Ya ayer hubo alguno importante en Sonora, están empezándose en Michoacán, de tal manera que yo espero que las campañas no queden solamente en la injuria, en la denuncia, a veces mentirosa, a veces violenta y con injuria, pero no hay que sorprenderse mucho, Alejandro. Espero yo que por lo menos en alguna etapa de las campañas escuchemos ya propuestas concretas, pero también tenemos otro problema, sí, que si nos vamos a propuestas, tú y yo podemos votar por el que sea, porque cada candidato es maravilloso. Las propuestas se escuchan en ocasiones y nos agradan. El problema es que la realidad no las materializa, o no llegan a esa realidad cuando se llega al gobierno. De tal suerte que no nos debemos de ir solo por propuestas ni solo por injurias. Hay que analizar con cuidado el perfil de los candidatos, su historia personal, su capacidad, su cultura, su decencia para poder optar. Porque por propuestas hay veces que los pillos, los deshonestos, hacen propuestas maravillosas y ese no tiene que ser el señuelo para que el votante caiga con la propuesta de don fulano o de doña Sutana, porque en ocasiones no respetan después lo que dijeron y eso es lo que ha engañado mucho a la sociedad. Sí, por ahí, buenos días, don Diego, le saluda Gabriela Rey. Gabriela, buenos días. Por ahí uno de nuestros colaboradores mencionaba pues el significado de candidato, ¿verdad? Que es quien tiene el honor y la dignidad como para alzar la mano y decir yo quiero o yo puedo. Usted está mencionando una serie de requisitos en que debemos de fijarnos, pero yo creo, a reserva de su mejor opinión, los debates son una herramienta sustancial, primordial, precisamente para ver esa habilidad de comunicación, esa congruencia y esa propuesta que no debe de ser una carta Santo Claus, sino algo viable. Claro, porque ya tenemos al candidato eterno, al que no solo se le puede decir varias veces ex candidato a la presidencia, porque es un candidato permanente, eterno, que jamás dejará de serlo,
y que tiene propuestas sencillamente absurdas, hasta ofensivas a la inteligencia. Por ejemplo, el decir que a los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa, si votan por el partido Morena, ellos ponen el procurador. Y a los maestros que hacen actos de vandalismo, les dice que si votan por Morena, él decidirá que ellos decidan al secretario de Educación. O sea, que a los maestros que vandalizan se les dará el beneficio de poner al secretario de Educación. Y a los pobres padres de familia que tienen la pérdida de sus hijos, para que entreguen los votos a Morena, les ofrecen que ellos pongan al procurador. Bueno, esas también son propuestas, esa también es una realidad que estamos viviendo. No es que falten propuestas a veces, es que las propuestas son idiotas o irresponsables o verdaderamente criminales. Pero lo que tú dices es muy cierto, Gabriela. La verdad de las cosas es que se requiere que el votante analice a la persona que tiene frente a sí. Y los debates frecuentemente ayudan. Aún en el caso de que se carguen por el lado de la injuria, en el debate se alcanza a apreciar el talante, el modo, el temperamento, la capacidad de cada uno de los candidatos, y de esa manera se tiene algún elemento adicional para poder evitar equivocarse en lo posible. Usted lo menciona, ofensiva a la inteligencia. Describe ahí claramente algunas de las propuestas que pueden dar, pero también algunos de los spots. ¿No le parece a usted que todos los partidos caen en eso? Sí, no. Me refiero a propuestas, sean verbales o sean a través de carteles o de spots. No, es que es una ofensa a la inteligencia, es una ofensa a la dignidad del votante, es impropio, es inadecuado, pero en fin, no hay que tampoco desesperarnos. Yo espero que entendamos en contrapartida que en el ámbito democrático de todas maneras llevamos un avance. ¿Por qué? Porque hay que recordar precisamente lo que se dio hace 20 años, hace 30, hace 40, donde la democracia no tenía el avance que hoy tiene, que no ha sido suficiente, es cierto, que todavía tiene muchas marrullerías y muchas trampas, sí, claro que las tiene, pero de que vamos avanzando, sin duda, sobre todo en buena medida, gracias a los medios de comunicación, gracias a las nuevas técnicas de la comunicación, donde hoy la sociedad puede estar informada al instante y puede tener imágenes y palabras y ideas que antes no tenía. ¿Y el papel del INE? ¿Qué le parece? Yo creo que va haciendo su trabajo bien. Lo que pasa es que pues está complicado cuando de todos lados, en vez de un debate de altura, en vez de campañas propositivas, todos están dándole al otro, pues es como la canción aquella de Matanga le dio a Burundanga y Burundanga le dio a Don José, de tal suerte que en una pelea dentro de un cuarto oscuro, donde todos se dan unos contra otros, pues el árbitro como que tiene que cuidarse hasta de que no le toque como ya le anda tocando. Don Diego, entonces hay que analizar bien también las propuestas. Nos decía usted, a veces son ofensivas y pues nada más dicen lo que la gente quiere escuchar sin la real intención de que esto vaya a ocurrir aún al final de cuentas, ¿no? Sí, esa es otra cuestión. Una de las infamias que a mí me parecen más ordinarias y más cobardes es que la propuesta vaya solo buscando el decir lo que la sociedad quiere escuchar, porque le agrada, porque le gusta a la sociedad escuchar que le van a quitar estos impuestos, que le van a quitar aquellas cargas, que le van a regalar estos bienes, que les van a dar estas prestaciones. Todo eso pues siempre gusta. Pues yo creo que el político honesto le tiene que decir a la sociedad que no se culpe de lo que también, que no se duela de lo que también tiene culpa, y que si nosotros perdonamos al político tramposo y al partido que está mintiendo y al candidato que está haciendo de las suyas, bueno, pues entonces no nos debemos de poner a llorar, debemos de decir que nosotros también como parte de la sociedad estamos permitiendo y estamos tolerando
y estamos propiciando la sinvergüenzada en la política. Acuérdense que muchas veces cuando hay un desfalco de docenas de miles de millones en alguna administración, sigue siendo cautivador el sujeto que nos hizo la daga y sigue siendo un hombre que la sociedad podría volver a votar por él. Entonces, no nos debemos de doler de lo que la propia sociedad con frecuencia propicia. ¿Cómo ve usted el papel de las redes sociales? Anteriormente no existía esto, ahora ya todo se filtra a través de las redes sociales. A ver, si yo fuera el político de costumbre, yo diría maravillosas. Sí. Eso es lo que va a salvar a México. Y yo digo que no, que por una parte sí son maravillosas, pero por otra parte también por allí se cuelan todas las infamias y con el agravante de no dar la cara. De tal manera que las redes sociales tienen lo que una daga de doble filo. Por un lado, el gran beneficio que producen esas redes a la sociedad en muchísimas ocasiones y en todos los aspectos, pero también hay que ver el abuso y la deshonestidad con la que algunos, y no pocos, utilizan para difamar, para mentir, para calumniar y para dañar cobardemente y sin dar la cara. Ojalá que todo ello vaya creando una conciencia que termina siendo un esfuerzo cultural que, como se ha venido diciendo, es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y que ojalá la sociedad entienda que solo con esa cultura de honor, de dignidad, de decoro, podemos salir adelante. ¿Alguien que le merezca un reconocimiento en lo que va de la campaña, don Diego? No quiero mencionar alguno para que no se me escapen otros, porque unos me merecen reconocimiento y otros me parecen que son impresentables. Mejor, si me están hablando de Chihuahua, ¿verdad? Sí, de Chihuahua estamos hablando. ¿De qué parte de Chihuahua? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Mejor les digo, recuerden la gran cantidad de políticos que ha tenido Chihuahua en su historia, y quiero destacar en este momento uno de los grandes hombres de la política de nuestro tiempo, que ha sido el chihuahuense don Luis H. Álvarez, un hombre ya de muy avanzada edad, pero que ha dado testimonio de dignidad y de decencia en la política. Y para no dejar pasar a don Manuel Gómez Morín, chihuahuense, fundador de Acción Nacional. Se acabó la entrevista, jóvenes, que tengo que trabajar. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. días. Adiós.